Bienvenidos a Tiempos de Cuidarnos. Soy la doctora Mayra Ortiz Tapia y gracias por acompañarme una vez más en este espacio donde hablamos desde la honestidad, el respeto y esperanza sobre el proceso de envejecimiento, el cuidado y la salud. Hoy vamos a abordar un tema que genera muchas preguntas en ocasiones y mucho miedo, mucho temor, porque le tenemos obviamente a lo que no conocemos, si no tenemos la información, las fuentes adecuadas, pues claro que vamos a tener un poco de temor y miedo, y es natural. Cuando me preguntan, doctora, ¿es normal olvidar algunas cosas con la edad o podría tratarse de algo más? Pues respire con tranquilidad, gente. Hablemos de ello juntos, ¿verdad? Con mucha frecuencia, en mi experiencia profesional, una de las preguntas más frecuentes es esta. Doctora, últimamente se me olvidan las cosas, algunas cosas. ¿Será Alzheimer? Mm, Imagínense, yo escucho eso y ya automáticamente abro mi caja de contenido y quiero compartirle a esa persona para bajar el nivel de ansiedad que le pueda estar ocasionando la situación, que incluso va a estar afectando su concentración, su atención y su memoria, porque esa es una de las funciones, ¿verdad?, de la memoria. O escucho de un hijo, de una hija que están preocupadísimos, mi mamá repite las mismas preguntas, las mismas cosas, eso es normal. Y quiero comenzar diciendo algo muy importante. No todos los olvidos significan que una persona tenga Alzheimer o algún tipo de demencia. Nuestra memoria cambia con el paso, ¿verdad? De, del tiempo. Igualmente cambia nuestra visión. Recuerden a lo mejor los que cumplieron recientemente o están por cumplir los 40 años, pues automáticamente, ¿verdad? Hay un declive en el ajuste de la visión. Y esos son cambios naturales del proceso de envejecimiento. La audición también y la fuerza muscular. Eso no significa automáticamente que exista una enfermedad, ¿ok? Sin embargo, comprender esta diferencia puede ayudarnos a reducir el miedo y actuar con mayor tranquilidad. Y eso es bien importante, gente. Nosotros no se trata de preocuparnos y estar en una alerta continuo ante los cambios que vamos a estar hablando después, más adelante, cuáles son los cambios naturales dentro del proceso de envejecimiento, qué se puede esperar, en qué debemos nosotros tomar acciones correctivas o ocuparnos de atender las situaciones y que podamos actuar con mayor tranquilidad. ¿Qué cambios pueden ser parte del envejecimiento natural? Pues a medida que envejecemos, es posible, gente, que necesitemos un poco más de tiempo para recordar un nombre, como le pasó eh, recientemente a una persona que me hizo la consulta, o encontrar una palabra específica que se nos vaya en el momento cuando estamos en un diálogo. También puede ocurrir que olvidemos dónde dejamos las llaves, a quien no le ha pasado, o dónde dejamos los espejuelos. Y unos minutos después los encontramos, ¿verdad? Es posible distraernos si estamos preocupados, cansados o haciendo multitasking, muchas cosas al mismo tiempo. Estos cambios suelen ser ocasionales y generalmente la persona logra recordar información o encuentra de manera inmediata o bastante rápido para resolver la situación en que está. En otras palabras, la memoria sigue funcionando, aunque quizás necesite un poco más de tiempo para lograr accesar información. Entonces no se trata de velocidad, se trata de mantener en todo momento un nivel bajo de ansiedad, de estar distraídos en varias cosas a la vez, porque obviamente nuestro mecanismo de memoria va a estar y las funciones de la memoria van a estar afectadas. Entonces, ¿cuándo es importante buscar una evaluación? ¿Verdad? Pues existen situaciones en las que conviene consultar con un profesional de la salud. Puede ser un neurólogo, puede ser su médico de cabecera, un internista, incluso algún familiar, si usted tiene confianza o alguna persona que pueda darle apoyo y que pueda ayudarle a sobrellevar
esa inquietud o esa preocupación. Por ejemplo, cuando los olvidos comienzan a interferir con las actividades del diario vivir, eso es una alerta. O sea, que usted no tenga la capacidad de hacer su vida cotidiana como la hacía hace 6 meses atrás, pues eso es una alerta y sí tiene que buscar ayuda y realizar una consulta con su especialista. Cuando la persona se pierde en lugares conocidos, también es una alerta. Y las personas que empiezan con esos deterioros o que empiezan con esos declives se percatan, pero lo obvian, tratan de que eso pase por debajo del radar porque inmediatamente crean un nivel de alerta que no quieren, ellos quieren ocultar la situación o la información de compartirla para evitar que los familiares o los conocidos comiencen a preocuparse por la situación que está atravesando y que le pongan inmediatamente una etiqueta de que es Alzheimer. Y eso es algo que como salubrista, ¿verdad? Y como gerontóloga clínica me ocupa. El hecho de, tanto como profesionales, como familiares o conocidos, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser empáticos cuando nosotros damos una opinión o cuando nosotros damos una información, porque podemos crear en esa persona un nivel de ansiedad muy alto que entonces sí va a estar afectando y empeorando la situación. También cuando olvida cómo realizar tareas que antes hacía con facilidad. Un ejemplo, una persona que tenía facilidad de llevar sus finanzas, hacer sus pagos y de momento empiezan a llegar cartas de cobro, eh, empieza con dificultad en términos de la reconciliación de banco. Digo, si la hacían, porque les soy sincera, yo en ese sentido, si me evalúan, pues voy a salir mal porque realmente no es algo que hago en la cotidianidad mía, ¿verdad? De mi diario vivir. Y entonces hay que tomar en consideración cuando nosotros vamos a evaluar o a ponderar dificultades, más allá de las pruebas, ¿verdad? Del Mini-Mental, del MOCA y de todas estas escalas que se utilizan para determinar situaciones con memoria, tenemos que tomar en consideración el background, ¿verdad? La historia, no solamente familiar, genética, sino la historia académica, laboral, de situaciones que haya vivido durante diferentes etapas de su vida. Todo eso hay que tomarlo en consideración, no podemos despachar como que sí, tienes un problema de memoria, así como, y poner una etiqueta de Alzheimer. Tenemos que ser responsables, gente, porque el impacto de un diagnóstico o de una etiqueta de esta magnitud crea muchas situaciones de ansiedad que agudizan o empeoran incluso la situación. Y no todos los olvidos, no todos los problemas de memoria son problemas de Alzheimer ni son problemas de síndromes demenciales, ¿ok? Cuando repite la misma pregunta muchas veces sin recordar que ya recibió una respuesta también. Son situaciones que nos dan una alerta. Cuando presenta cambios importantes en su juicio social, en su comportamiento o en su personalidad, o cuando familiares y personas cercanas comienzan a notar cambios persistentes. Recordemos que muchas veces los familiares no se percatan de estos cambios porque no están en convivencia 24/7 con su familiar envejecido, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos que darnos a la tarea de ser más empático y a la hora de tomar alguna determinación o de tomar alguna acción, pues nosotros tener una base de por qué lo estamos haciendo. ¿Ok? Y estas señales tampoco significan necesariamente que exista una demencia, gente. Entonces, lo que sí nos pueden indicar y es importante realizar una evaluación completa. Mientras más temprano se identifique la causa de los cambios, mayores serán las oportunidades de recibir apoyo adecuado. No todo el problema de memoria es Alzheimer. Y esto sigo enfatizándolo porque esto es como que el daily mío como especialista por tantos años. En muchas ocasiones son diagnósticos que no están completamente finiquitados. Y entonces, pues, obviamente es más fácil decir, tienes un problema de memoria, puede ser Alzheimer, pero a lo mejor puede ser otro tipo de demencia, o puede ser alguna situación del entorno que está afectando la memoria y las circunstancias de vida de esa persona, y se pueden confundir.
pero lo más importante, ¿verdad?, es siempre atender cualquier situación o condición que pueda estar afectando la memoria y en algunos casos que puedan mejorarse con tratamiento. ¿Okay? Por ejemplo, uno de los aspectos o de las situaciones que afectan la memoria, gente, es la depresión. Y esa es una de las condiciones más prevalentes en la población de adultos mayores hoy por hoy, es la depresión y la ansiedad. Y ambos van a tener un impacto directo en nuestra capacidad de memoria. Entonces no podemos despachar porque si tenemos una depresión sin diagnosticar y sin tratar, pues no podemos irnos directamente a que tenemos un problema de demencia. ¿Okay? Por eso es bien importante, y aquí sí hay una correlación y ya hay estudios que así lo avalan, de que las depresiones severas, si no se atienden debidamente, pueden, ¿verdad?, tener una predisposición. ¿Okay? Las demencias, si no se atienden, las depresiones mayores, si no se atienden a tiempo y debidamente, médicamente, con farmacología, pueden predisponer a síndromes demenciales. Y eso ya está en estudio, ¿verdad? Y ya ha sido debidamente documentado en la literatura. Un trastorno de sueño también puede afectar nuestra memoria. Si usted no duerme bien, no descansa bien, ¿cómo usted va a estar o pretende estar en todas sus capacidades y facultades al otro día en términos de atención? Para usted memorizar, usted tiene que prestar atención. Usted tiene que tener una capacidad de concentrarse. Y si esas dos están afectadas, va a estar afectada la capacidad de memorizar. Entonces, los seres humanos no somos una sola función a nivel cerebral, no somos una memoria andante, son muchísimas otras facultades que nuestro cerebro tiene, que más adelante las podemos dialogar cuando tratemos el tema de las demencias, ¿verdad? Como síndromes, y podamos hablar en específico de cada una de ellas, cuáles son sus manifestaciones en conducta, cuáles son las formas en que se pueden ir desarrollando, qué cosas nosotros tenemos que prestar atención en nuestro familiar o incluso en nosotros mismos, porque nosotros somos los primeros que podemos detectar y hacer un autoevalúo de qué está pasando. Entonces, por eso el sueño es tan y tan importante. Si usted tiene problemas de sueño, gente, usted tiene que buscar una evaluación médica y buscar ayuda profesional, porque la persona que no puede descansar consecutivamente por lo menos 6 horas o 7 horas tiene un problema de sueño y eso tiene y requiere buscar ayuda. Otro de los factores también son algunos medicamentos. Algunos medicamentos afectan la capacidad de nuestra memoria y tenemos que tenerlo en consideración porque los adultos mayores, basado en las condiciones crónicas que padecen, ¿verdad? Que en Puerto Rico tenemos un gran menú de ellas: diabetes, cáncer, Alzheimer, problemas de cardiorrespiratorio. Pues definitivamente, mínimo, una persona mínimo, se llama uno de los síndromes, ¿verdad?, que vamos a trabajar también, la polifarmacia, que mínimo se van a estar tomando 5 hasta 10, y hay personas que toman hasta 15 medicamentos diarios. O sea, obviamente esto va a tener un impacto también en nuestra capacidad y en nuestras funciones, no solamente de memoria o cerebrales, sino fisiológicas. Por eso es tan importante, ¿verdad?, nosotros estar atentos cuando nos dan medicamentos e informar toda la medicación que nosotros tenemos a todos los profesionales que intervengan con nosotros. Y eso es importante. También otro de los factores que pueden afectar la memoria son las deficiencias en vitaminas. Eso se ve mucho también. Problemas en las tiroides, infecciones concurrentes o frecuentes, como las infecciones de orina, que se dan mucho en los adultos mayores, ¿verdad?, por la falta de ingesta de líquido o porque tienen alguna situación de su sistema, como es la incontinencia. El dolor crónico. Cuando uno tiene dolor, ¿uno va a estar pensando y atendiendo y memorizando cosas? No, se le afecta la memoria. Claro que sí. Y si usted padece de artritis reumatoide, procesos inflamatorios de ese sistema musculoesqueletal, pues claro que puede estar afectándose su capacidad de memoria.
Y no significa que usted tiene también Alzheimer o alguna demencia. El estrés prolongado, gente, nosotros tenemos que aprender a gestionar el estrés porque el estrés está matando a la gente y no se dan cuenta. Los niveles de estrés que vivimos y que nosotros no gestionamos nos ponen en una línea de fuego bien peligrosa. Y nosotros tenemos que aprender a gestionar, a establecer prioridades, tenemos que aprender a poner borderlines en términos de todo lo que está a nuestro alrededor, nuestro entorno, porque también afecta, el estrés afecta nuestras funciones cerebrales y una de ellas es la memoria. Incluso la soledad, escuchen esto, puede afectar nuestra capacidad de atender, o sea, de atención, concentración y por ende la memoria. Por eso nunca debemos asumir un diagnóstico sin una evaluación profesional. Y esto quiero ser bien empática porque cuando nosotros, y si somos profesionales del campo de la salud, le decimos a una persona, ay, eso puede ser tal o cual cosa, estamos siendo irresponsables. Yo sé que ese no es la mayoría de las ocasiones y de las veces, pero sí me he encontrado con diagnósticos que no están finiquitados y que posteriormente resultan en otras condiciones, pero el impacto que esa primera apreciación médica tuvo un impacto no solamente en esa persona, sino en la familia. Y tenemos que ser responsables y ser empáticos de cómo nosotros impactamos a través de nuestras palabras, a través de nuestro conocimiento y ser responsables. ¿Okay? Cada persona merece ser escuchada y atendida de manera individual. No podemos estar generalizando, no porque fulano o sutano tuvo esto, no porque un familiar tuvo tal o cual situación, significa que yo la voy a vivenciar también. Me preguntan también, ¿podemos cuidar nuestra salud cerebral? Claro que sí. El autocuidado es fundamental y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No es del médico, no es de la gobernanza, de los sistemas de salud, no. Comienza con nosotros mismos. Y esto es algo que quiero que si se pueden llevar de todo este podcast, eso es lo que quiero que se lleven. Que la responsabilidad de tu salud es tuya. ¿Okay? Y no podemos, aunque nosotros no podemos controlar, ¿verdad?, todos los factores relacionados con el envejecimiento, como pueden ser los determinantes sociales, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a los servicios de salud, servicio de energía eléctrica. Existen hábitos que sí favorecen la salud del cerebro y mantener una buena alimentación balanceada es una de ellas. Realizar actividad física de acuerdo con nuestras capacidades también es importante. Dormir lo suficiente. Les digo, el sueño es fundamental porque es el momento en que nuestro cuerpo fisiológicamente se repara. Si usted no descansa, ¿de qué manera el cuerpo se va a autorreparar? ¿Sí? Entonces, dormir lo suficiente es importantísimo. Controlar enfermedades como lo es la hipertensión, la diabetes. Nosotros tenemos la capacidad de eso, manteniendo estilos de vida adecuados, la alimentación. Fíjense que todo lo que yo voy a estar mencionando aquí, básicamente cada vez que yo hable de condiciones de enfermedad, etcétera, o condiciones crónicas, va a estar repercutiendo todo el tiempo la misma información y lo mismo porque es una cadena. Si nosotros logramos y aprendemos a gestionar y a mantener ciertos controles de lo que sí podemos controlar, vamos a hacer una diferencia con nuestra salud. Mantenernos socialmente conectados. Ahí la soledad, le hablaba ahorita sobre la soledad y la soledad. Hay estudios que dicen que hace más daño que usted fumarse una cajetilla de cigarrillo diaria. Imagínense a nivel cardiovascular el impacto que tiene la soledad no deseada, que está muy, muy presente en términos de sociedad. Eso es algo que nosotros tenemos que comenzar, ¿verdad?, a atender y a combatir, porque estamos muy acostumbrados y estamos muy enfocados en lo que es la autosuficiencia y se nos olvida conectar. Nosotros somos seres gregarios, o sea, somos seres sociales que necesitamos conectarnos, que necesitamos sentirnos valorados, validados, apreciados, escuchados. Aprender cosas nuevas es fundamental. Nosotros no tenemos que dejar de aprender
porque podemos estar aprendiendo todo durante todo el trayecto y el camino de vida. Eso no se pierde, gente. ¿Que aprendemos a otro ritmo? Sí. ¿Que nos tardamos un poco más? También, pero seguimos aprendiendo. Y esa capacidad no se pierde porque envejecemos. Leer es muy importante. Escuchar música. Nosotros, gracias a Dios, somos bastante musicales aquí en Puerto Rico porque hay otros países en Europa que apenas se escucha música. Y yo, por ejemplo, cuando visito otros países, eso es algo que yo echo de menos y que añoro de llegar a la isla para estar con música otra vez conectada, ¿verdad? Más allá del radio, de Spotify o cualquier otra plataforma. Conversar es importante, sentirnos escuchados, poder dialogar nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, participar en actividades significativas, esa parte de inclusión social es fundamental. Y algo muy importante es consultar a tiempo cuando notemos cambios que nos preocupan. Eso es fundamental. No deje de consultar porque tenga temor. ¿Ok? El cerebro también necesita movimiento, descanso y relaciones estimulantes. En un minuto para cuidarte, yo te diría, ¿verdad? Que hoy quiero invitarte a realizar un ejercicio bien sencillo. Que pienses en 3 actividades que disfrutes. Puede ser leer, jardinería, escribir, escuchar música, tal vez leer una páginas de algún libro. No tiene que ser el libro completo, puede ser un capítulo y después entrar en otra temática. Resolver crucigramas también. Igualmente aprender una receta nueva en cocina. Todo eso estimula nuestro cerebro y nos ayuda con lo que conocemos, ¿verdad? Con la neuroplasticidad. Llamar a un amigo, hablar con ese amigo, escuchar música de tu juventud, eso es bien estimulante. Y es algo que yo recomiendo grandemente porque la música nos transporta y nos transforma. Escribe estas 3 actividades que te estoy pidiendo, ¿verdad? Y proponte realizar al menos una esta semana. ¿Okay? Si no lo puedes hacer tú, sugiéreselo a tus papás o a tus abuelos o a alguna persona envejecida que pueda beneficiarse de esto. Cuidar la memoria también significa cuidar la vida que le da sentido. Entonces, antes de despedirme, quiero dejarte una idea que me parece fundamental en todo esto, que el miedo nunca debe impedirnos buscar información, gente. El miedo debe ser esa emoción que nos permite actuar, tomar acción, previsión y ser proactivos. La información correcta nos ayuda, gente, a tomar mejores decisiones y eso yo no se los tengo que decir mucho porque si usted es un adulto mayor, tiene más experiencia que yo y sabe que eso es así, que la información es lo que nos permite tomar mejores decisiones en la vida. Si usted no está informado, no tiene todas los estándares o la información, el contenido, no va a poder tomar una decisión objetiva y adecuada. Y también esto nos ayuda a prepararnos, nos permite acompañar con más tranquilidad a quien amamos. Recordemos siempre que olvidar ocasionalmente puede formar parte del proceso de envejecimiento natural, pero cuando los cambios afectan, ¿verdad? Nuestra actividad diaria, nuestra cotidianidad, buscar ayuda es un acto de responsabilidad, no de debilidad. ¿Vale? Gracias por acompañarme en este episodio de Tiempo de Cuidarnos. Si este contenido te resultó útil, compártelo con tu familia, con un amigo, con alguien que pueda tener o que te ha presentado dudas sobre este tema. En nuestro próximo episodio estaremos hablando sobre cómo comunicarnos con una persona que vive con demencia sin entrar en confrontación, sin generar discusiones, frustración o sufrimiento innecesario, porque hay formas y hay técnicas y realmente la mejor forma siempre va a estar basada en ese trasfondo del amor, de esa paciencia, ¿verdad? Que nosotros desarrollamos cuando amamos. Soy la doctora Mayra Ortiz Tapia. Recuerde que cuidar es amar, informarse es empoderar y acompañar es transformar. Hasta nuestro próximo encuentro.